The Labyrinth, de Simon Stalenak, es un laberinto del que nunca escaparás. Y no creo que esté exagerando. Un libro de arte de ciencia ficción y horror en el que un fenómeno misterioso convierte la Tierra en un mundo de cenizas y descomposición. El planteamiento parece simple. Del mismo modo, los personajes, un trío de sobrevivientes que viajan a través de los desechos, parecen fáciles de identificar. Sin embargo, cuanto más te adentras, más te das cuenta de que The Labyrinth es una maraña compleja de secretos, misterios y revelaciones tan cautivadoras que nunca te dejan ir. En este video, exploraremos esta obra maestra de la construcción de mundos oscuros. Ahora, entremos en el laberinto de The Labyrinth. El fin del mundo comienza con un susurro. Un susurro negro misterioso. Esferas aparecen en el cielo. Su llegada es tan sutil y silenciosa que al principio se piensa que es algún tipo de fenómeno cósmico natural, como si la Tierra simplemente hubiera derivado hacia una parte desconocida de la galaxia. Sin embargo, las esferas parecen moverse en formación, deslizándose a través del paisaje como si estuvieran siguiendo un plan de acción coordinado. Y pronto, el planeta Tierra comienza a marchitarse, la atmósfera se vuelve tóxica con el transcurso de décadas. Es un apocalipsis escalofriantemente sutil, lento y casi imperceptible. Todos los intentos de destruir las esferas resultan inútiles, con naves militares deformadas en espirales oníricas de materia, como si el propio espacio hubiera sido retorcido. Completamente inoperables, estas armas deformadas yacen olvidadas en los campos, junto con toda esperanza de derrotar a las esferas. El apocalipsis en The Labyrinth está tan lejos de la comprensión humana que la narrativa podría clasificarse como horror cósmico, un género que extrae terror de lo incognoscible y de lo de otro mundo. Las esferas negras no pueden ser razonadas, racionalizadas ni eliminadas. Son completamente insuperables, una pesadilla astronómica de la que la humanidad no tiene esperanza de escapar. La profunda impotencia que instilan los fenómenos incomprensibles puede entenderse mejor con la película The Endless, otra obra de horror cósmico que sigue a una secta que ha surgido alrededor de una entidad misteriosa que altera la realidad. Al igual que la amenaza en The Labyrinth, la entidad en The Endless es sutil e insidiosa, solo perceptible en las maneras elusivas en las que deforma el espacio. Sin embargo, el temor que conjura es palpable, sentido en escenas donde los miembros de la secta juegan a tirar de la cuerda con una fuerza invisible en el cielo. O cuando 3 lunas se elevan sobre sus cabezas, un visual que, al igual que las esferas negras de The Labyrinth, transmite la escala celestial de la amenaza. Más de una década después de la llegada de las esferas, el Sol, apareciendo débil y verde a través de una atmósfera asfixiada por amoníaco, se eleva sobre un paisaje de cenizas y ruinas. Solo una pequeña población de humanos evitó la extinción que cayó sobre la vasta mayoría de la vida en la Tierra. Sin embargo, es en esta era de polvo y descomposición donde comienza la narrativa principal de The Labyrinth. 3 protagonistas se aventuran a través del desierto en un vehículo de investigación. 2 son hermanos y empleados de Kunstschal, una instalación subterránea que es uno de los últimos refugios seguros para la humanidad. El tercero es un niño y ex-refugiado que los hermanos acogieron durante los años de crisis. Los 3 llevan consigo oscuros secretos de antes de la caída de la civilización. El trío se dirige hacia un puesto de investigación deshabitado, con la esperanza de que un cambio de rutina ayude al niño, quien ha mostrado signos de angustia psicológica aguda en Kunstschal. También planean realizar algunas investigaciones ligeras sobre la superficie cambiada. Después de todo, tales expediciones son comunes y deberían ser perfectamente seguras. Sin embargo, hay otras cosas en el paisaje, por lo demás, desolado. Cosas que no se parecen a la vida en la Tierra, pero que parecen estar vivas de todos modos. Las respuestas sobre qué son estas entidades y por qué parecen sentirse tan a gusto en una biosfera apocalíptica solo pueden encontrarse adentrándose más en The Labyrinth. Rueda las bolas y ruédalas rápido, date prisa, no seas el último. Después de un largo trayecto a través de las sombrías mesetas,
el trío finalmente llega al puesto de avanzada aislado. Aunque medio enterrada en dunas de ceniza, la estación vacía representa uno de los últimos ambientes seguros en la era de las esferas. Sin embargo, aunque el interior está protegido del polvo y la ruina, el entorno no se siente seguro. En el garaje, un mural representa semillas de diente de león soplando en el viento, un visual tan incongruente con la realidad apocalíptica del planeta que se vuelve casi inquietante. Esta extrañeza solo se intensifica a medida que se adentran en la estación, donde los objetos permanecen apilados en filas ordenadas. Hay una sensación de desesperación en estas escenas, los interiores imposiblemente limpios son una forma de pretender que nada más allá de las paredes de la instalación ha cambiado. Como resultado, los objetos comunes adquieren una cualidad cadavérica, atrapados en el tiempo como insectos atrapados en ámbar. La sensación de falsedad puede ser tan extrema que estos interiores pueden parecer más hostiles que el desierto desolado afuera, un entorno que, aunque lejos de ser agradable, al menos es directo. La extrañeza que estos interiores alterados exudan no es fácil de expresar con palabras. En comparación con tu típico lugar siniestro, nada en la estación de investigación es abiertamente amenazante. Y a nivel cultural, todos sabemos cómo se supone que debe lucir un interior espeluznante. Normalmente hay telarañas y arañas, pasillos góticos con iluminación tenue y largas sombras. En The Shining, Overlook, el hotel parece vacío. Pero sí, está habitado por los muertos, tanto metafóricamente como quizás literalmente, aunque como hotel, honestamente parece agradable. Sin embargo, a través del ojo del director Stanley Kubrick, el edificio se siente enfermo. Todo, desde los patrones mareantes en la alfombra, hasta los colores nauseabundos de las habitaciones, hasta la pura extrañeza de los espacios destinados a albergar a miles de personas más que los tres personajes principales, transmite una sensación de malestar, por falta de una palabra mejor. A medida que los protagonistas se vuelven cada vez más angustiados psicológicamente, el entorno hostil se siente como un reflejo de su creciente malestar mental, y quizás incluso la causa. Es apropiado, entonces, que la instalación en The Labyrinth refleje al Hotel Overlook, tanto en sus estéticas inquietantes como en sus ocupantes perturbados. Porque, al igual que los personajes en The Shining, los tres protagonistas en The Labyrinth son perseguidos por fantasmas de su pasado, llevándolos al punto de parecer genuinamente inestables, aunque durante gran parte de la narrativa es difícil determinar qué personajes son peligrosos y cuáles están en peligro. Al final de The Shining, el personaje principal Jack Torrance llega a un punto en el que intenta cazar a su familia con un hacha. Es un resultado potencial que se cierne sobre ti mientras lees The Labyrinth y te preguntas cuán oscuros se volverán los acontecimientos antes de llegar al centro. Dig Dag cava sus propios laberintos. Cava para hombres globo. Cava para dragones. A medida que una tensión sofocante se acumula dentro de la estación, el hermano y la hermana continúan su camino. En los restos esqueléticos de lo que una vez fue una ciudad, han surgido nuevas formas de vida. Entre los escombros, organismos gigantescos y estacionarios brotan de la arena como enormes abanicos de coral. Estas formas de vida parecen estar a gusto en el nuevo clima, como si las esferas hubieran terraformado la Tierra para que coincidiera con la biosfera de su lugar de origen. Sin embargo, estos especímenes de coral son solo el comienzo. Más adentro del laberinto de la ciudad, tallos enormes crecen dentro de los esqueletos de los edificios, infestando las estructuras como cangrejos ermitaños ocupando una concha. Las copas de estos tallos se estiran hacia la luz verde difusa del sol, evocando una fotografía tomada en las profundidades del océano. La imaginería que recuerda al mar profundo aparece a lo largo de The Labyrinth, con los trajes necesarios para sobrevivir en la superficie evocando no solo a astronautas sino también abusos de la vieja escuela. Hay una sensación de incompatibilidad, la Tierra se ha vuelto tan inadecuada para la vida humana como la trinchera oceánica más profunda. Los elementos del horror cósmico vuelven a surgir en estas escenas, ya que los hermanos son completamente incapaces de explicar los fenómenos a su alrededor. No hay manera de entender este nuevo entorno, solo hay peligro. En este sentido, el páramo resuena con The Shimmer, de la película Aniquilación.
una región psicodélica que una entidad alienígena transforma en un nuevo ecosistema, The Shimmer, puede ser mortal para los humanos que lo atraviesan. Sin embargo, al igual que la Tierra en The Labyrinth, The Shimmer no está desprovisto de vida, en cambio, está rebosante de nuevos organismos. De hecho, se dejan vivos y la fuerza detrás de The Shimmer incluso comprende que está causando daño, una ambigüedad que se extiende a The Labyrinth. Aunque es poco consuelo para los sobrevivientes, existe la posibilidad de que la casi extinción de la humanidad haya sido solo un accidente, el subproducto no intencional de alguna operación no relacionada. El nuevo mundo puede ser tóxico para las formas de vida adaptadas al antiguo, pero claramente algunas entidades prosperan en estas nuevas condiciones, creciendo hasta tamaños colosales. Tal vez la inteligencia detrás de la biosfera cambiada solo pensó en el beneficio para ellos mismos y nunca consideró el sufrimiento de los demás. Sin embargo, los creadores de las esferas negras no son la única facción en The Labyrinth que hizo cálculos despiadados para sobrevivir. La ciudad está habitada por detritos orgánicos, pero también por los restos de gigantescos drones blindados empleados por la policía militar durante los años de crisis. Y estas armas destructivas no solo fueron dirigidas a las esferas. Y ahora está cavando su camino hacia los hogares en todas partes. Más adelante en The Labyrinth, aprendemos que en los años previos a que la superficie se volviera completamente inhabitable, el pánico y la desesperación se extendieron entre los civiles. El aire se volvió difícil de respirar, y los refugiados buscaron urgentemente refugio de las toxinas de las esferas. Los rumores sobre Kunzhal, una ciudad herméticamente sellada con espacio solo para 100.000 habitantes, se extendieron entre las masas desesperadas. Como un microecosistema cuidadosamente construido, Kunzhal no podía esperar a albergar a las muchas personas necesitadas que buscaban refugio. Y así, los protectores de la instalación, los hermanos incluidos, hicieron un cálculo sombrío. Uno que pasarían el resto de sus vidas tratando de justificar. Se erigió una enorme zona de cuarentena alrededor del sitio, con guardias fuertemente armados y robots patrullando la frontera. Todas las posibles amenazas al proyecto fueron aniquiladas. Para salvar a la humanidad, los empleados de Kunzhal creían que necesitaban ser inhumanos durante un tiempo. La estrategia era simple: disuasión. Los métodos para infundir miedo por cualquier medio necesario se convirtieron en práctica común. No había un nombre oficial para lo que estaban haciendo los guardias de Kunzhal. No se necesitaba un nombre. Y en muchos aspectos, el plan fue un éxito rotundo. Los flujos de personas que buscaban seguridad disminuyeron. El mensaje había sido recibido, cualquiera que fuera la miseria de la que los supervivientes estaban huyendo, algo mucho peor los esperaba en Kunzhal. Sin embargo, la crueldad no desaparece. Persiste, fermentando, en las almas de aquellos que la ejercen, y en aquellos contra quienes se ejerce. Entre los refugiados que sufrieron a manos de Kunzhal estaba el niño al que los hermanos acogerían más tarde, una decisión que tomaron para aliviar sus conciencias culpables y olvidar la oscuridad del pasado. El corazón del laberinto. Sus muchas contradicciones. Los personajes parecen perdidos en sus propios recuerdos, incapaces de decidir el camino correcto a seguir. Este conflicto está representado por un laberinto que proviene de un juego de computadora que juega el niño, que crece cada vez más a medida que la historia alcanza su clímax. También hay un laberinto literal en el corazón de The Shining, una inmensa extensión de setos que dominan los terrenos del hotel. Para una película conocida por su narrativa en forma de rompecabezas, parece una inclusión lógica. Sin embargo, al igual que en The Labyrinth, el laberinto en The Shining también es simbólico de la psique de los personajes principales, en particular, Jack Torrance y su descenso a la locura total. Quizás el mayor misterio de The Shining sea el origen de la locura de Jack. Es algo que trajo consigo, como la película sugiere que abusó de su cónyuge e hijo en el pasado. ¿Es sintomático del hotel en sí, un lugar aparentemente hostil? ¿O es algo más allá de la comprensión, el plan de una entidad de otro mundo que no podemos esperar entender? Este punto de la trama actúa como un prisma, con la verdad refractada que aparece de manera diferente para cada miembro de la audiencia.
El final de The Labyrinth es igualmente multifacético, de hecho, podría ser más. Porque en The Shining, de los 3 personajes principales, al menos hay un villano distinto en forma de Jack Torrance con un hacha. Pero The Labyrinth no tiene villano, no realmente, solo personas que tuvieron que tomar decisiones terribles y personas que no pueden soltar el pasado. Y mientras esperas que puedan escapar, encontrar una salida del laberinto en el que todos se han atrapado, no hay una salida clara a la vista. Famosamente, en las escenas finales de The Shining, Torrance se pierde dentro del mismo laberinto que representa su tortuoso camino hacia la locura. La película no termina con el golpe rojo y caliente de un hacha, sino con un largo y lento fundido a negro mientras sucumbe al frío de una tormenta de nieve, la ventisca. Un recordatorio aparente de que hay fuerzas más poderosas y elementales en juego en estas historias que los humanos. The Labyrinth termina con una inundación. El amoníaco en la atmósfera cae como lluvia y disuelve el agua congelada bajo la ceniza, una etapa final e inesperada de la Tierra cambiante. El líquido oscuro brota en el interior de la estación, ahogando los corredores rojos. Y en medio de esta catástrofe, la presión que se acumula dentro de los personajes principales finalmente estalla de una manera que me pareció impactante y de alguna manera completamente inevitable considerando todo lo que había ocurrido antes. Aunque no revelaré todos los giros y vueltas finales de The Labyrinth, si quieres saber todo lo que sucede, puedes leer el libro por ti mismo. Mejor revisa el mapa. Es la salida a otro laberinto. The Labyrinth no existe en un vacío. Otras obras de Simon Stalenack, como Cuentos del bucle y El estado eléctrico, exploran temas relacionados con la inhumanidad burocrática y el trauma persistente a través de una lente de ciencia ficción visualmente impresionante. Sin embargo, aunque ambas obras mencionadas tienen sus elementos serios, creo que The Labyrinth es, en última instancia, la historia más solemne de Stalenack hasta la fecha, una en la que todavía siento que una parte de mí está atrapada. Si bien todas las narrativas deben llegar a su fin, los misterios y tragedias de The Labyrinth perduraron mucho después de la última página, lo cual es un testimonio de la fortaleza de la historia. Lo viste en The Curiosity.